Buenas noches. Vamos a tocar el tema de coronariopatías, en este caso, que son las cardiopatías que afectan al músculo cardíaco. Bueno, las enfermedades cardíacas pueden tener una serie de manifestaciones, pero básicamente pueden producirse por uno de estos tres procesos: la obstrucción o limitación al flujo cardíaco, un proceso inflamatorio del músculo cardíaco o la dilatación o distensión de este. Ya en estos tres procesos, el dolor torácico es la manifestación más importante. Las coronariopatías están relacionadas con una obstrucción o limitación al flujo cardíaco y son básicamente a las que nos vamos a dedicar en este capítulo. ¿Qué son las coronariopatías? Son un grupo de trastornos que afectan a la función cardíaca y están producidos por un desbalance, un desequilibrio entre la función del miocardio y la capacidad de los vasos coronarios de suministrar el suficiente flujo sanguíneo para que el corazón trabaje normal. ¿Ya? Entonces es un desbalance entre la función del corazón como bomba y la capacidad que tiene de las coronarias, que son los vasos que llevan sangre al corazón, de darle sangre para que tenga energía para la contracción. Las coronariopatías representan una forma de isquemia miocardia. Isquemia, es decir, falta de flujo sanguíneo, falta o suministro insuficiente de sangre. Y es ocasionada por esta alteración en los vasos sanguíneos coronarios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué enfermedades pueden afectar a las arterias coronarias y provocar estas alteraciones? El músculo cardíaco es uno de los órganos que más cantidad de oxígeno y sangre necesita. Las arterias coronarias son las encargadas de llevar sangre al corazón, ¿ya? Y básicamente van a partir de la salida de la aorta. De ahí nacen las coronarias, es decir, apenas el corazón distribuye sangre, ya estas arterias van a distribuir sangre al corazón y tenemos dos ramas importantes, la izquierda y la derecha, que se van a ir ramificando en ramas más pequeñas a lo largo de la superficie del corazón. Algunas van a penetrar en el músculo cardíaco y obviamente después van a terminar en capilares y después van a formar las venas coronarias que van a retornar la sangre a través de la aurícula derecha, ¿ya? Las venas no son nuestro tema no tienen problema relacionado con las coronarias, sino son las arterias, en este caso las. Entonces, la enfermedad coronaria o las enfermedades de las coronarias en conjunto también se van a llamar cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria y se van a producir porque estas arterias que le dan sangre al corazón se van a disminuir en su diámetro, ¿ya? Van a ser más estrechas, lo cual va a disminuir el aporte de oxígeno al corazón y esto va a hacer que no cubran las demandas del corazón cuando late. ¿Ya? Recordemos que es, como les decía, es uno de los órganos que más sangre y más oxígeno necesita para su funcionamiento. Todo el tiempo el corazón está latiendo. No hay ni un segundo que deje de latir, ¿no? De contraerse y relajarse, contraerse y relajarse. Por lo tanto, la demanda energética es alta. Y si un vaso de acá está obstruido o disminuido en su diámetro, pues evidentemente una área del corazón no va a recibir de sangre. A eso llamamos enfermedad coronaria. Ahora, ¿por qué pueden estrecharse o por qué puede disminuir el flujo a través de estas coronarias? Distintos fenómenos que ocurren en los vasos. Básicamente son tres los fenómenos que pueden dar lugar a ese estrechamiento de las coronarias. Uno es
la enfermedad que se llama arteriosclerosis, que es la formación de placas en la arteria que disminuyen la luz del vaso. Otro es la presencia de trombos. Un trombo es la formación de un coágulo dentro de los vasos que obstruyen la luz del vaso. Estos trombos a veces pueden romperse en fragmentos que viajan a la luz del vaso, ¿ya? Y tapar un segmento más pequeño, más estrecho. Ese pedazo de coágulo, de trombo que se elimina, se llama émbolo y también puede producir una obstrucción. Y por último, el espasmo vascular, que es un fenómeno más raro en el cual hay una contracción brusca de un segmento del vaso, ya de la capa muscular del vaso. Se contrae por distintos factores bruscamente y hace que esa área no le llegue suficiente sangre. ¿Ya? Ojo, hay que diferenciar. Estos son los fenómenos o las enfermedades, estos que ocurren en las arterias coronarias en este caso, y que van a hacer que disminuya el flujo en una área del corazón. Ahora, la disminución del flujo en una área del corazón va a generar tres enfermedades, tres manifestaciones clínicas. Ya, una de ellas es la angina de pecho, otra es la insuficiencia cardíaca y otra es el infarto del miocardio. De estas tres manifestaciones clínicas, el más frecuente es la angina de pecho, seguida del infarto de miocardio. La insuficiencia cardíaca es más bien una consecuencia de los dos anteriores. Vamos a describir una de las enfermedades más comunes de las arterias. No solamente van a afectar a las arterias coronarias, sino a todas las arterias de mediano a gran calibre. La arteriosclerosis es una de las enfermedades más frecuentes de las arterias. ¿Y qué es? Es el depósito y la infiltración de lípidos o grasas en las paredes de las arterias, ya que van a producir una acumulación, un enduramiento, un engrosamiento de la pared arterial con disminución de la luz. Este engrosamiento se llama ateroma y por eso la enfermedad se llama ateroesclerosis. ¿Ya? Entonces, la ateroesclerosis coronaria es la arteriosclerosis, la formación de ateromas en las coronarias. Ya, es la forma más común de enfermedad cardiovascular, o sea, es la más frecuente de todas, es la aterosclerosis. Y sus manifestaciones clínicas, pues básicamente son la angina de pecho, el infarto de miocardio. ¿Por qué es tan frecuente esta patología? ¿Y por qué es importante reconocerla? Primero, porque es la principal causa de mortalidad en el mundo desarrollado. En la actualidad, la arteriosclerosis coronaria y la coronariopatía por arteriosclerosis representan la principal causa de muerte. La mala alimentación, la alteración en las dietas, el sedentarismo favorecen a esta enfermedad y lo que ocurre es una acumulación de los lípidos en los vasos, de estas grasas mal procesadas y que va a producir un proceso inflamatorio al mismo tiempo en los vasos. Las manifestaciones de la arteriosclerosis no solo se producen a nivel coronario, también van a tener manifestaciones en otros órganos y van a producir alteraciones a nivel sistema nervioso central y extremidades, y también son muy graves. Ahora solo nos vamos a dedicar a las de las coronarias, pero producen en todos los grandes vasos y los de grande y mediano calibre en las arterias. Entonces, estas placas ateromatosas
se forman por un depósito focal de grasa, de lípidos. Y además de fibrosis de esa grasa, lo cual en conjunto se llama esclerosis. ¿Cómo ocurre eso? Vamos a ver más adelante. Recordar que esto es en vasos de mediano y gran calibre. No son en vasos pequeños, solo en vasos de mediano y gran calibre. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Primero es una arteria que va a tener las de mediano y gran calibre, 3 capas, una capa íntima, una capa media muscular y una capa externa. La capa interna o el endotelio es una capa de células muy fina que está en contacto directo con la sangre. Distintos factores, como por ejemplo que esta sangre tenga una mayor cantidad de lípidos en su contenido, van a producir que este endotelio se rompa, se rasgue. Eso va a hacer que genere una cierta turbulencia y se acumulen las grasas debajo del endotelio, en esa zona afectada. Este acúmulo de endotelios van a producir una sustancia que es quimoquina, ¿ya? Que atrae a los monocitos y genera como una especie de inflamación en el lugar, ¿ya? Que en contacto con el exceso de grasas y el colesterol va a formar macrófagos, ¿ya? A la vez que van a aumentar este proceso inflamatorio y estos macrófagos van a comerse, van a engullir, si quieren, al colesterol y a los lípidos y van a formarse en capas fibrosas que van a fibrosar, van a esclerosar y van a hacer más dura esta capa y van a hacer que se vayan formando poco a poco capas sucesivas, ¿ya? Que van a hacer que sea una placa más gruesa sobre el endotelio, lo cual va a hacer que disminuya la luz endotelial. Esta placa es el ateroma, que no solamente es grasa, sino también tiene fibrina, tiene macrófagos y a veces producen un mayor infiltrado en el endotelio, lo cual produce al mismo tiempo ruptura del endotelio, acumulación de plaquetas y entre medio trombos, que van a hacer que cada vez crezca más esta placa y que cierre la luz de la arteria. Y la cantidad de sangre que llega distal, o sea, del punto distal donde está esta obstrucción, vaya a generarse isquemia. Este proceso que hemos descrito no ocurre de un día para otro, sino es un proceso que toma años en producirse. Y es un proceso que en la mayor parte del proceso es asintomático. O sea, mi placa va a estar creciendo en mis arterias, en mis coronarias y no voy a tener ningún síntoma. Y los síntomas solo aparecen cuando ya la pared está muy cerrada o se cierra definitivamente el vaso y no le llega sangre a un área del corazón. Entonces, si nosotros lo vemos en este gráfico, esto es un vaso normal que tiene la íntima, la media y la adventicia. Ya la íntima, la capa más superficial. Entonces, que producto del flujo turbulento, del contenido de grasa, se erosiona el endotelio y esto provoca que se infiltren los lípidos y las grasas debajo del endotelio, ¿ya? Y que vayan acumulándose, vayan generando un proceso inflamatorio, ¿ya? Y esto a la vez erosione más el endotelio, se produzca una agregación plaquetaria, se siga acumulando y esta placa o este ateroma crezca a tal punto que o puede obstruir severamente la luz en la que ya prácticamente no le llega flujo al área del corazón, o puede generar un trombo ya con obstrucción variable o que obstruya por completo el vaso y genere los síntomas. Ahora, la arteriosclerosis, como les dije, todo ese proceso no ocurre de un momento para otro, ni tampoco ocurre en todos los individuos. Hay ciertos factores que van a predisponer. En realidad,
la arteriosclerosis no es una enfermedad aguda, es una enfermedad de larga data que empieza en la infancia incluso. Y las manifestaciones van a aparecer en la edad adulta. Entonces, hay factores de riesgo que van a predisponer a que se produzca esta enfermedad. Los factores de riesgo los podemos clasificar en factores de riesgo modificables, factores de riesgo no modificables y los factores colaboradores. Los de riesgo modificables son aquellos que se pueden cambiar. Si yo hago un cambio en estos factores, puedo disminuir mi riesgo. Entre ellos están la inactividad física, el consumo de cigarro, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial y la obesidad. O sea, si yo cambio mis hábitos de vida, cambio mi actividad física, disminuyo mi riesgo de tener arteriosclerosis y obviamente la consiguiente isquemia cardíaca, isquemia miocárdica. Los factores de riesgo no modificables son aquellos que no voy a poder cambiar. Por más cambios en mi modelo de vida que tenga, en mi estilo de vida, no voy a poder cambiar estos factores de riesgo, que incluyen la edad. Más de 55 años para varones y más de 60 años para la mujer. Eso hace que el sexo masculino también tenga un poco más de riesgo que el femenino. Los antecedentes familiares de un familiar de primer grado con muerte por infarto de miocardio o que haya padecido un infarto de miocardio es un factor de riesgo no modificable. Y los colaboradores quiere decir que no son directamente un riesgo, pero ayudan. Si están presentes, pueden empeorar el pronóstico o pueden empeorar el riesgo de desarrollar un infarto. Y entre esos están la respuesta al estrés. Personas que son muy nerviosas, que una situación de estrés pues les genera una extremada ansiedad y no saben manejar el estrés. Esto está ligado a la personalidad. Personalidades también muy explosivas, muy renegonas, que son muy ansiosas también pueden generar un mayor riesgo de patología coronaria. El estado hormonal. Ya hay personas que tienen alteraciones hormonales o que no reciben una adecuada suplementación hormonal también pueden tener, y el consumo de alcohol. ¿Ya? Estos son factores colaboradores. El alcohol sigue siendo un factor colaborador, no es un factor de riesgo directo, básicamente un colaborador. Entonces, nosotros vemos acá, si tenemos un individuo que tiene sobrepeso, tiene colesterol alto, tiene diabetes, tiene hipertensión, fuma y tiene historia familiar, esto es casi seguro que va a tener un infarto, si no es capaz de cuidarse y modificar, controlar la diabetes, manejar el sobrepeso y el colesterol alto, dejar de fumar y el tratamiento de la hipertensión, pues van a bajar sustancialmente el riesgo y van a hacer que pues la posibilidad de que tenga una coronariopatía disminuya francamente. Como les decía, la arteriosclerosis no es una enfermedad que aparece de un día para otro. Es una enfermedad de larga evolución y podemos dividirla en fases. Va a haber una fase preclínica que usualmente empieza en la niñez, en la etapa, en la juventud, ya en el cual las áreas, por ciertos factores de riesgo, también puede acelerarse este proceso, en el cual hay una lesión endotelial y la acumulación de placas de lípidos, ¿ya? Y estas placas van creciendo a lo largo de los años, ¿no? Van avanzando, se van acumulando, van formando trombos, van formando coágulos, ¿ya? La placa se va remodelando en el vaso, se va extendiendo y llega una fase clínica que usualmente es más tardía, ya cuando la placa ya ha tenido un tamaño lo suficientemente grande o suceden algunos otros factores, aparecen los síntomas, ¿ya?
Eso es, no hay una edad exacta, pero ya hemos dicho factores de riesgo. Y los síntomas pueden aparecer por 3 situaciones. Uno, la estenosis crítica, es decir, que se haya cerrado, se haya acumulado una placa lo suficientemente grande como para que haya cerrado la luz del vaso, ¿ya? Es ahí en que aparecen los síntomas. ¿Cuánto es una área crítica de estenosis? Cuando la luz del vaso se ocluye en un 75%, ¿ya? Otra situación es que se erosione esta placa, se acumulen las plaquetas, ¿ya? Y esto genere la formación de un trombo. Este trombo va a obstruir la luz del vaso por completo y obviamente va a generar isquemia. Esto es un fenómeno más tan común como este, ¿ya? Y más raro puede ocurrir que esta placa vaya debilitando la pared vascular, sobre todo en las áreas media e íntima, y que genere una ruptura del vaso y un sangrado, ¿ya? Obviamente este vaso no es normal, sino se va adelgazando y se rompe el vaso. Esto se hablaría de una ruptura de neurisma. Es un fenómeno más raro, pero puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, la fase clínica se puede dar por esas 3 situaciones. Entonces, aquí volvemos a ver lo mismo. Esto va transcurriendo a lo largo de la vida. Un vaso normal, el aumento de la concentración de grasas, de ácidos grasos de peso molecular alto, ya estas grasas van a erosionar el endotelio, van a formar una placa, esta placa se va a fibrosar, va a generar un proceso inflamatorio, esta placa puede generar también nueva erosión en el endotelio y esto generar hemorragias, acumulación de plaquetas, ya formación de trombos, de coágulos, hasta llegar a una zona crítica en que puede producir una trombosis, una oclusión crítica o una ruptura de un aneurisma, y ahí se dan las manifestaciones clínicas que van a ser desde una isquemia cardíaca, un infarto miocardio, si es un vaso sanguíneo cerebral, un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio o una angina de pecho, ¿ya? La angina también puede darse cuando la placa tiene un tamaño mayor al 75% de luz, puede haber mayor al 75% de luz, pero ya generar alteraciones en el flujo sanguíneo cardíaco. Como les decía, las manifestaciones de esto van a ser principalmente la angina de pecho, el infarto agudo del miocardio, y como consecuencia va a haber insuficiencia cardíaca, que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de la angina de pecho. La angina de pecho en realidad no es una enfermedad, es un síntoma, es un tipo de dolor agudo de tórax. Es un dolor agudo de tórax que resulta del desequilibrio entre el trabajo del tejido cardíaco, del miocardio, y el aporte de oxígeno que recibe. Es decir, lo que hay es una hipoxia del músculo o del tejido cardíaco. Hipoxia, no isquemia, hipoxia del tejido cardíaco. Y esta hipoxia es la que genera el dolor, y el dolor es característico y se describe como dolor anginoso o angina de pecho. La angina puede tener 3 tipos: la estable, la inestable y la variable. La angina, vamos a hablar de la inestable. La inestable es la angina más peligrosa. Es un dolor anginoso, un dolor torácico que aparece y no sigue un patrón. Puede aparecer de forma súbita, sin necesidad de un esfuerzo, o puede aparecer en el reposo, y implica que esta angina ya tiene una variación en el patrón doloroso y que ese paciente está en un riesgo alto de infartarse
o aparece con menos esfuerzo. La angina estable es un dolor torácico que aparece con una actividad o una situación de estrés predecible. Generalmente aparece inicial a un límite de estrés o de esfuerzo físico y que va a desaparecer cuando el paciente hace reposo, ¿ya? O algún medicamento para abrir los vasos. Y hace cada vez que vuelva a tener ese mismo nivel de actividad o estrés, vuelve a aparecer la angina y después desaparece con el reposo. Y este tipo de angina estable puede mantenerse por mucho tiempo o evolucionar a una angina inestable. Y por último está la angina variante o de Prinzmetal, que es una angina rara, paciente joven usualmente, y aparece en reposo. Es un paciente que hace buen ejercicio, en el ejercicio no le pasa. Aparece durante la noche o cuando el paciente despierta, empeora en la mañana, despierta y el dolor anginoso es muy intenso. Y esta angina es debida usualmente a vasoespasmo coronario, ¿ya? Puede ocurrir en pacientes que tienen arteriosclerosis, se produce un vasoespasmo coronario, o en pacientes jóvenes sin una arteriosclerosis severa. ¿Cómo es la angina de pecho? ¿Cuáles son sus síntomas y sus signos? Como les decía, la angina de pecho es un tipo de dolor torácico. Entonces es un dolor torácico retroesternal, precordial, irradiado a hombro izquierdo, brazo, dedos, cuello y espalda, ¿ya? Dolor torácico retroesternal irradiado. El dolor tiene una duración corta, usualmente de 1 a 3 minutos, máximo 20. Es decir, que el dolor se alivia, se pasa. Y el alivio es con reposo o un vasodilatador, que es la nitroglicerina. Entonces, dolor precordial retroesternal que dura 1 a 3 minutos, máximo 20, puede estar irradiado a hombro, brazo, dedos, cuello, espalda y que se alivia con el reposo. Y además puede estar acompañado de otros síntomas, usualmente disnea, náuseas, sudoración. ¿Cómo es el dolor anginoso? Típicamente es un paciente varón, 50 años, o mujer, 60 años, ya, que va a empezar con un dolor torácico que va a ser descrito usualmente como una sensación de pesadez, de opresión, de asfixia en el pecho, ya, muy rara vez que te dice que me duele, sino me falta el aire, me he cansado, y que el paciente lo ubica a nivel del esternón, a veces con el puño cerrado, para indicar que la molestia es central y subesternal, y debajo del pecho el dolor, ¿ya? El dolor usualmente, como les digo, paciente se sienta, reposa unos minutos y se le pasa, ¿ya? Pero es importante que se pueda reconocer rápidamente porque es una alerta, quiere decir que ese corazón está sufriendo hipoxia. Entonces, dolor del pecho o sensación de opresión, que el paciente lo señala con un puño cerrado sobre el tórax, que dura variable, pero unos minutos, puede irradiarse al cuello, a la mandíbula, a la garganta, puede acompañarse de dificultad para respirar, disnea, puede acompañarse de náuseas, de sudoración, de fatiga, y en algunos casos una sensación de debilidad, mareos, confusión, ¿ya? Este dolor anginoso, como se pasa solo, muchas veces no es tomado en cuenta. Y el paciente me he cansado y pues muchas veces limita su actividad física por el dolor, pero no le da, no consulta o no recibe ningún tratamiento. Y el tratamiento de la angina básicamente es cambiar el estilo de vida, disminuir estos factores de riesgo,
ya rehabilitar, introducir actividad física y en algunos casos puede disminuirse la cantidad de colesterol, en otros casos puede darse algún tratamiento anticoagulante, pero el objetivo básicamente es reducir la frecuencia de estos episodios y prevenir la presencia de un infarto agudo de miocardio, porque es como una alerta. La angina es una alerta que puede aparecer un infarto en cualquier momento. Entonces, las medidas están destinadas a la prevención. Adecuado peso corporal, evitar fumar, disminuir el estrés, la actividad física, evitar uso de drogas. Si se padece alguna condición médica como la diabetes o la hipertensión, que hemos dicho que son factores de riesgo, controlarlas, tratarlas y básicamente modificar el estilo de vida. Si la angina no es manejada, no se logra prevenir, es una alerta a que ocurra esta otra condición, que es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio ya es una isquemia, una muerte del tejido cardíaco, isquemia y necrosis del tejido cardíaco que resulta de la brusca disminución de la perfusión o de la circulación coronaria. ¿Ya? Entonces, acá va a haber un área del corazón en que ese vaso se ha obstruido por completo y no le ha llegado sangre a un área del corazón y esto ha generado una isquemia y una necrosis. Para que se pierda así súbitamente y el corazón no logre adaptarse y darle circulación colateral a esta área, la causa más frecuente es la trombosis coronaria. ¿Cuáles son los síntomas y signos del infarto de miocardio? Primero, el dolor. El dolor característico es dolor retroesternal precordial intenso, mucho más intenso incluso que la angina de pecho y que el paciente lo describe como esa opresión, como presión, como si fuera un aplastamiento, me están aplastando. El dolor igualmente es irradiado. Irradiado puede ser a ambos brazos, a la mandíbula, al cuello, al epigastrio. Es un dolor parecido a la angina, pero en este caso más prolongado. No mejora con el reposo, no mejora con nitroglicerina y tiene síntomas asociados: náuseas, palidez, disnea, diaforesis y en ocasiones pérdida de conciencia. Entonces, cualquier dolor anginoso que dure más de 30 minutos y no se alivie con el reposo representa un infarto de miocardio y esto es una emergencia. ¿Por qué? Porque si yo no destapo esa arteria y hago que le llegue sangre a esa área del corazón se va a necrosar, se va a morir y obviamente dependerá de la extensión para que el paciente pueda morirse. Entonces, el tiempo en este instante, yo tengo alrededor de 6 horas, ya el corazón, el tejido cardíaco puede aguantar 6 horas ya sin un adecuado suministro antes que se produzca la muerte y la necrosis. Entonces, en ese tiempo yo debo instaurar medidas de tratamiento que serían, ahora se hace esto, destapar el coágulo, ya sea por un fármaco que disuelve los coágulos a nivel de los vasos coronarios. Se le inyecta y va y disuelve los coágulos y de esa manera se puede permeabilizar el vaso. Entonces, es el infarto agudo de miocardio, nuevamente, de inicio súbito, dolor torácico intenso, dependerá qué vaso está obstruido para la irradiación. Se irradia a brazo, a hombro, a mandíbula, a epigastrio, que no mejora con el reposo, que no mejora con nitroglicerina y dura más de 30 minutos. Nuevamente, dolor tipo anginoso, opresivo, retroesternal, de larga duración,
que no responde al reposo ni nitroglicerina y puede acompañarse de disnea, de sudoración, de náuseas, de vómitos, de compromiso de conciencia, de debilidad y que si no es atendido, en algunos casos puede ocasionar la mortalidad. El cuadro típico es un dolor similar a la angina, pero a veces dicen más intenso, retroesternal, que se irradia. Dura más de 30 minutos. Puede acompañarse de disneas, debilidad, arritmias, compromiso de conciencia, diaforesis, palidez, diaforesis o sudoración, hipotensión. Si el área del corazón es muy grande, incluso puede haber lo que se llama la muerte súbita, es decir, muere el paciente apenas inicia. El infarto agudo de miocardio, como les decía, es una emergencia. Tenemos 6 horas para repermeabilizar ese vaso lo más posible. Y el tratamiento de emergencia hasta arribar a un centro donde se pueda hacer esa terapia de destapar el vaso implica el uso de morfina porque el dolor es intenso, oxígeno para aliviar también, mejorar la oxigenación, uso de un vasodilatador, nitroglicerina y aspirina como un anticoagulante. Estos tratamientos es hasta que llegue al centro de atención y se pueda establecer si es posible sacar el coágulo y para eso primero hay que hacer esto. Ya, muy bien, ahí están los videos que acompañan que los voy a dejar también en la plataforma. Buenas noches.